Buenas noches, estimados estudiantes de la clase. De nuevo estamos acá, ¿verdad? ¿Qué tal me escuchan? Vamos a ver si alguien me retroalimenta por el chat o se escucha un poco entrecortado, licenciado. Ok, speak Robin. Vamos a ver, luego encendemos el audio, hacemos un poquito de pruebas, a ver cómo seguimos. Bueno, estamos grabando, ¿verdad? También estamos grabando, así que esta presentación va a quedar grabada. Algunos ajustes con los usuarios también. Todos los que tengan el micrófono encendido, ¿verdad? Me lo apagan. Las reuniones siempre van a ser, así como esta semana, miércoles y jueves. Recuerden, tomen apuntes. Miércoles y jueves. Solo miércoles y jueves, listo. Así es, así es. Lo demás va a ser por la plataforma, las actividades que van a ir realizando. Creo que ya se ha evaluado que se estén dando presentaciones diarias y las autoridades ya han tomado en cuenta de que no es lo que el maestro esté reuniendo con los alumnos, sino que lo que los alumnos realmente vayan desarrollando como actividades porque de aprendizaje, ¿verdad? No es como en el aula. Aquí realmente uno no puede medir muchas cosas porque y uno sabe de que muchas reuniones puede tener la anuencia y la participación de las personas. En un aula se controla mejor y dentro de esto no. Dentro de este sistema no podemos controlar y medir muchas situaciones. Entonces, donde sí podemos medir y controlar, ¿verdad? Es la participación de ustedes en las actividades. Por ejemplo, les coloqué ahí, ¿verdad? Y les mandé por eso en el correo que la vez anterior tenía programado una pequeña actividad que es un cuestionario de evaluación de conocimientos previos, ¿verdad? Que tenía un porcentaje ahí, entonces, un porcentaje de valor. Así que los que no lo han hecho pueden desarrollarlo, ¿verdad? Creo que ya le pegamos los últimos ajustes para que ustedes tienen pueden realizarlo en 2 ocasiones, ¿verdad? Y
y ahí pueden ver la aprobación de las preguntas que se realizan. Esas preguntas son muy parecidas también a los contenidos que debieron de haber visto ustedes en el taller de Hardware 1, ¿verdad? Con conocimientos básicos. Y para los que van a desarrollar, digamos, hoy ya estaban ingresando algunos a la plataforma de Cisco para la Essential, ¿verdad? La certificación, como les Se le corta. mencioné la vez pasada. Entonces ya reportado. Vamos a movernos entonces un poquito de aquí. Entonces lo que les estaba diciendo era eso, ¿verdad? De que vamos a ir evaluando y haciendo algunas actividades que yo les voy a ir poniendo ahí en los contenidos. Aquí ya me pegué un poquito más al router. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor, un poco mejor. Mejor dicho. Escucha que tengo como 40 megas aquí, pero y tengo a todos silenciados, pero no sé qué estará pasando. Entonces yo creo que el internet ha estado un poquito mal, ¿verdad? Y como es compartido, pues realmente no tenemos un enlace dedicado. Entonces aquí me están ayudando el soporte técnico ahorita a restablecer un poquito mejor la señal. Bueno, vamos a ir, ya que se mejoró un poquito, vamos a ir desarrollando lo que es lo que estamos hablando de la temática, ¿verdad? Espero que vayan tomando apuntes, como les dije, preparando sus libretas, así como la primera clase. Ustedes ya las vieron ahí, un poco en la grabación, que las he ido subiendo en los enlaces, en la plataforma. De poquito vamos a ir construyendo los materiales y todo eso, porque esta clase yo la he dado, pero es diferente, ¿verdad? Porque en la plataforma hay que ir creando los materiales, las presentaciones. Mientras que en el aula de clase física, pues es más sencillo irles mostrando contenido en la pizarra. En esta ocasión hay que buscar materiales y hay que desarrollar esos materiales y también buscar videos, ¿verdad? Que vayan de acorde. Sí, aquí me dice que yo creo que es el Teams también, que el Teams consume un poquito de ancho. Bueno, vamos viendo las lecturas básicas ahí, que es, vamos a hablar hoy, y la vez pasada estuvimos desarrollando el tema relacionado, ¿verdad?, a los centros de cómputo, y nosotros para hacer un acopio y un recordatorio de lo que estábamos hablando, pues hablábamos de los estándares, ¿verdad? Hablábamos de los estándares que se van a desarrollar por diferentes organismos, que de allí pues nosotros obtenemos varias reglas, ¿verdad? Para obtener un centro de cómputo eficiente desde todos los aspectos eléctricos, aspectos físicos, aspectos de redes, aspectos de rendimiento de servidores y equipos de hardware, conectividad, etc. Bueno, ya entonces una vez haciendo ese resumen, entramos al siguiente tema que es la continuidad de ese, que es el local físicamente. ¿Y cuáles son los factores a considerar en esa selección de local? Muchas veces realmente nosotros no tenemos o no contamos con un local físico adecuado, pues nos tenemos más aquí, ¿verdad? En nuestro país, pues no tenemos muchos recursos y hay que recordar de que en la administración en todas las empresas y en todas las organizaciones priorizan en otros gastos menos en la parte de tecnología. Y esa es una estadística verdadera, ¿verdad? Y se los digo. Priorizan en otras actividades, priorizan en sueldos y salarios, por ejemplo, como la universidad, ¿verdad?
Pero en estos momentos, por ejemplo, tuviéramos para hacer una analogía, una comparativa, tendríamos una mejor plataforma y mejores herramientas si se hubiera priorizado hace tiempo en la parte tecnológica. Y no solamente hablo de equipo, de plataforma y etcétera, hablo también incluso de la capacitación del personal, ¿verdad? A pesar de todo esto, pues nos llevó y nos ha lanzado a que de manera forzada nosotros vayamos 10 años adelante. Así lo mencionan los expertos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos factores que tenemos que considerar? La parte de la naturaleza, ¿verdad? Y en la naturaleza hay ciertos ciclos o ocurrencias, ¿verdad? Que el hombre no puede controlar. Vean ustedes este ciclo de lluvias o de tormentas, ¿verdad? Del Caribe, huracanes que se forman y que a diferencia del año pasado, que fue un año muy seco, este año es un año de mucha lluvia y eso ha afectado. Bueno, esto de que nos afecta en la actualidad nosotros, por ejemplo, y la conectividad, vaya, hablemos, esta pandemia, sin que ustedes sepan y sin que mucha gente interiorice, la verdad que las empresas de telecomunicaciones como Tigo, Claro, todos estos que son proveedores, los ISP, podríamos decir que han dado poco o bajo mantenimiento a las redes. ¿Por qué? Porque primero se dio el confinamiento, ¿verdad? Casi completo y ahorita se está dando parcialmente la apertura. Pero abonado a esto, la parte de la naturaleza que viene a afectar la lluvia. ¿Por qué viene a afectar la lluvia, las inundaciones, los sismos, el peligro de los hundimientos, la temperatura ambiental, los cableados, por ejemplo? Para mencionar, para que ustedes se enfoquen, por ejemplo, en la conectividad a Internet. ¿Qué nos viene a afectar? Los cableados externos, todos esos tendidos eléctricos que están afuera, no hay mantenimiento y abonado a esto la naturaleza, la lluvia, la humedad, se filtra en los cableados, en los conectores más que todo, y cuando yo tengo humedad en esos conectores, entonces hay poca receptividad, hay, podríamos decir a veces hasta, como llamaríamos en el argot de eléctrico, un corto entre, por ejemplo, si es un cable coaxial, entre el excitado y la parte del blindaje, ¿verdad? Que va por fuera. El agua provoca porque es conductor, provoca una conexión entre estos dos puntos que no debería darse y provoca que hayan ciertos problemas, ¿verdad? Cuando tiene que fluir el internet correctamente, entonces, o tiene que fluir pues la conectividad, ¿va? La data, hablaríamos en términos así más técnicos. Entonces vean ustedes los efectos ambientales, las lluvias, las inundaciones. Si hablamos de los rayos, por ejemplo, ¿verdad? Muchas de las conexiones en Honduras, por ejemplo, porque es un país geográficamente muy quebrado, necesita de que hayan antenas inalámbricas de conectividad, enlaces de microondas. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo, ¿verdad? En esa parte y tenemos que hacer conexiones de cerro a cerro. Por ejemplo, si yo me quiero conectar de aquí a San Pedro Sula, no crean ustedes que todo es fibra óptica. Muchos segmentos son enlaces, ¿verdad? O muchos canales o otros canales de comunicación de otros medios, como Dutel lo estipulaba antes, digamos, lo hacía por medio de microondas, etcétera. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos en esos cerros? Ustedes ven antenas y ven torres. ¿Qué pasa en esos cerros? Que normalmente ahí pueden caer truenos y eso daña el equipo. Tiene que estar bien aislado, bien aterrizado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vemos que la naturaleza, para no alargarles mucho, tiene un efecto sobre los equipos y sobre el funcionamiento, ¿verdad? Que entonces nosotros tenemos que ponerle atención. Y la humedad si hablamos ya de un centro de datos, la humedad puede afectar a un equipo, ¿verdad?
Los servicios, considerar que la parte de la zona seleccionada cuente con esos servicios básicos de telecomunicaciones. Y hablando siempre de los proveedores de servicio, ¿verdad? Los ISP. Acuérdense que los proveedores de servicio, por sus siglas ISP, estos, ¿verdad? Son Claro, Tigo, Cable Color, cualquiera que esté proveyendo de servicios a nosotros de una comunicación, de telecomunicaciones, nosotros tenemos que ver en ese lugar quiénes están. Y la verdad que, porque hablamos muchas veces de que no, que cambiate a Claro, no, que cambiate a Tigo, que cambiate a otro proveedor de Cable Color? ¿Por qué? Porque en muchas zonas hay muchos proveedores que son buenos en esa zona, o porque están cerca, ¿verdad? De su centro de datos, porque están cerca de su data center o de sus instalaciones, pues, por decirlo así. Y entonces tienen buenas conexiones. Pero muchas veces hay empresas que en ciertas colonias, en ciertas regiones, no tienen buenas conexiones. Entonces, en la parte de los servicios, yo como informático, yo como un futuro administrador de mi empresa o de otra empresa, tengo que observar quiénes son las personas o quiénes son los proveedores que tienen buenos servicios en esa zona. No tengo que guiarme porque en mi casa tengo este servicio y ahí me funciona bien. Bueno, tengo que analizar si esos servicios en esa zona son buenos. La parte de la seguridad, hablemos de la seguridad, ¿en qué se basa? En que sea una zona segura, que no esté expuesta a riesgos, que no sea un lugar desolado o desprotegido, ¿verdad? Esto es importante, ¿por qué? Porque así como hablábamos nosotros de que muchas veces les contaba yo de que en esos cerros poníamos locales en donde teníamos equipo, y de repente no solamente era la naturaleza con los truenos y los rayos, ¿verdad? Quemando el equipo, porque estaba, aunque a pesar de que estaba bien protegido, se dañaba porque los truenos y todo eso son fuertes, sino que también la seguridad, digamos, un lugar aislado donde no hay gente, llegan los ladrones y se roban equipo que es caro. Entonces, igual, si yo lo tengo aquí dentro del área urbana, tengo que buscar una buena y zona segura, protegida, ¿verdad? Y la seguridad, tendríamos que extendernos en este tema de la seguridad, ¿va? Porque es un aspecto amplio, porque hay seguridad, como les explicaba la vez pasada, así, en términos rápidos, era la seguridad lógica y la seguridad física. Pero la seguridad lógica va de acuerdo a que yo haga seguridad en base a un proxy server, en base a un muro de fuego, ¿verdad? En base a equipo de hardware y de software que me proteja mi equipo para que no haya intrusos también, internos o externos a la organización. Pero la seguridad física también consiste exactamente en esto que les estoy hablando, de que no vaya a haber gente que vaya a hurtar mi equipo o que vaya a modificar mi equipo físicamente, etc. Entonces, a eso se refiere que el local físico debe tener una zona también muy segura. Bueno, creo que me pasé de un solo a la presentación anterior, pero hay que mencionar que en la selección del local hay que tener entonces esa preocupación de ver la ubicación física, geográfica, y considerar dos alternativas principales: tener la oportunidad de seleccionar todo, en los casos de la naturaleza, de la seguridad, ¿verdad?, etcétera. Y dos, adecuarse a lo que se tiene, lo que se debe o lo que no, o lo que se impone. Cuando en la empresa o una organización ya se tiene destinado el local o el espacio físico, como les mencionaba al inicio, y no hay otra alternativa, entonces se debe realizar los arreglos. Eso es lo que normalmente se estila en una empresa privada, por ejemplo. En una empresa pública o la organización pública, pues normalmente uno pide, y las cosas se pueden dar o no se pueden dar, pero es tardado, mucha burocracia, y también a veces no hay dinero. Y en la empresa privada el problema es, ¿verdad?, que
los empresarios, los administradores o los directivos siempre quieren invertir no en el mejor equipo porque ellos no están viendo, para ellos es transparente el data center, ellos no lo ven, entonces ellos no van a estar estilando en ver si tengo que gastar o invertir dinero en eso. Pero la verdad es que si yo soy competitivo, tengo que mejorar en mi parte tecnológica dentro de la empresa, porque me ayuda en la mejora de un montón de... Por ejemplo, ustedes tienen, para hablar de ese tema, ustedes tienen un grupo de clases que es el desarrollo y análisis de sistemas, ¿verdad? Desde teoría de sistemas hasta evaluación de sistemas. Ahí ustedes desarrollan un programa, lo implementan y lo evalúan. ¿Qué hay de estadística en cuanto a esto? Fíjense que las organizaciones pequeñas, las MIPYMES, por ejemplo, a veces tienen miedo al cambio o a veces y aún regalado el sistema, así como que no lo quieren, entre lo quieren y no lo quieren. Y cuando ven que lo implementan, ven que tienen un gran cambio. Y en la estadística mundial está demostrado que todas las organizaciones que tienen un buen sistema mejoran su rendimiento en un 90%. Entonces imagínense ustedes, ¿va? Y eso es la estadística, ¿va? Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice los organismos internacionales, el PNUD y todos esos organismos que se preocupan por la economía. De hecho, hay un indicador que también habla de la economía, ¿va? De la informática. Entonces, eso es bien importante dentro de los países. Vamos a ver entonces la siguiente presentación, porque este es uno de los temas. No sé qué tal que me escucharon ahorita, hasta ahorita vamos bien. Si no, como les digo, queda grabado esto, ¿verdad? Así que no debería de existir algún problema relacionado a esto. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Voy a conectarme aquí, me acerqué ¿cómo se llama? Aquí van a quedar las historias de los maestros cuando dan clases, ¿va? Porque esto va a quedar grabado. El licenciado Nelson daba la clase y andaba por toda por la casa viendo dónde se conectaba mejor. Aquí me voy a conectar a ver si arranco desde una conexión a internet. Bueno, cualquier cosa de que no escuche o algo, ¿verdad? O escuche mucha interferencia o algo, me avisan para ver cómo arreglamos acá. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, que esta ya nos habla acerca de otro temita. Permítame. Cambiar de diapositiva en Teams. Hay que hacer una búsqueda previa. Bueno. Vamos a abrir toda la pantalla aquí. Bueno, esta es una diapositiva. Miren, estoy siguiendo las diapositivas del ingeniero Isaac, ¿verdad? Si ustedes se fijan, con algunas modificaciones. El ingeniero Isaac, él es el que da esta clase, normalmente. Yo las he dado en el pasado, pero yo me voy más al área de redes y comunicaciones, porque ahí es donde tenemos. Entonces, obviamente tengo que darle a él los créditos, ¿verdad? También. Él es el coordinador de esta clase también. Yo soy el coordinador del área de redes y él es un subcoordinador de este espacio. Creo que me imagino muchos lo conocen, porque creo que está dando taller de Harvard 1. Bueno, entonces en el espacio y movilidad, es otro aspecto, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando. Ahí estábamos hablando del aspecto local en la parte del físico. Ahora estamos hablando del espacio y la movilidad, que vamos a considerar la parte de las puertas de acceso, las paredes y los techos. Vamos a considerar
también el piso falso. Todo esto, acuérdense que lo estamos considerando también según normas, ¿verdad? O estándares. Así que a tomar en cuenta estos aspectos. Puertas de acceso, paredes y techo, piso falso. En las puertas de acceso, si ustedes pueden observar, las puertas deben de ser de doble hoja. Espérenme que me perdió aquí. Sí, ya, es que estaba colocando. Ok. Las puertas deben de ser de doble hoja, como esas que observan ustedes ahí. Bueno, ¿por qué deben de ser de doble hoja? Por un aspecto muy sencillo. Esas son las puertas que ustedes han visto en un hospital. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros en un hospital? De repente es lo que ustedes más han manejado, ¿verdad? O que en la actualidad hemos visto. No tanto como estar viendo un data center todos los días. No lo vemos todos los días. Pero en un hospital ustedes pueden ver de que la entrada y salida de pacientes se puede dar en camillas o con equipo médico. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un data center se da la misma temática en el aspecto que y nosotros tenemos acceso a ese data center con unas puertas bien amplias para meter o sacar equipo, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, el ancho total debe estar entre 1,40 y 1,60. Acuérdense, este es un estándar, este prácticamente es una norma. Y también es necesaria una salida de emergencia, ¿verdad? Porque por lo que nosotros hablábamos, ¿verdad? La parte de la seguridad implica también que hayan salidas de emergencia, que lo principal que yo tengo que rescatar en cualquier institución, en cualquier organización, es mi recurso humano. De hecho, yo les hablaba el otro día de un extinguidor, ¿verdad? De un extintor de fuego. Pero, ¿qué nos dicen, por ejemplo, las normas, los bomberos? Si recibimos una capacitación de ellos. Es que en la lógica lo primero es que usted no, si hay un extintor, pero si las llamas son muy fuertes, usted no se exponga, dice. Si ya no puede rescatar ningún equipo, no me voy a poner, ¿verdad?, con aquel extintor a tratar de proteger. Lo primero va a hacer es rescatar las vidas de otros o mi vida, pues. Entonces, por eso es necesario una salida de emergencia. No tanto porque vamos a salir con el equipo. Me llamaba la atención que, por ejemplo, en los aviones hay una estadística cuando, ustedes saben, los aviones no es todos los días que se estrellan, ¿verdad? Pero si alguien ha viajado en avión, pues conoce esto. Hay salidas de emergencia. Y cuando ha habido algún tipo de problemas en el avión, de aterrizaje forzoso, un accidente aéreo, fíjense un detalle, que la gente tiene que salir en menos de 60 segundos. Creo que es el estándar que tiene que salir, es la norma, como estamos aplicando aquí la norma. Pero fíjense que se da una cosa, que la gente no quiere salir sin sus maletas. Imagínense. Eso es lo que dice la estadística y eso es lo que dicen, ¿verdad?, los tripulantes a bordo, que cuando salen y la aeromoza le está diciendo, sálgase ya, la gente está buscando su maleta y interrumpen a los demás. Imagínense cómo somos los humanos, ¿verdad? Es como cuando hay esas inundaciones y ustedes miran a la gente que no se quiere salir de su casa, muere ahogado. Entonces, los humanos nos aferramos mucho a esta vida, a lo material, etcétera. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Todo esto al final se va a recuperar. Pero esas son las principales normas. Mire, vean ustedes ahí qué es lo que se menciona dentro de esa norma, y la emergencia y la salida es un punto importante. Pero ya sabemos enfocado a qué va con esto que yo les he explicado. También, dentro de la normativa, yo tengo que tener en las paredes y techo ciertos niveles, ciertas alturas, y una me dice que la altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar de entre 2,70 m y 3,30 m, ¿verdad? La altura libre entre el piso falso y el techo falso.
lo que más conocemos nosotros, ¿verdad? Es un techo falso. Y todos lo conocen, creo yo, ¿verdad? Porque sabemos que, o los que no hemos tenido techo falso, yo he vivido en casas así, ¿verdad? Porque no toda la vida he sido adinerado o he tenido no, yo, al igual que muchos de ustedes, pues vengo de abajo, ¿verdad? Entonces, yo he vivido en casas en donde solo hay techo de aluminio, ¿verdad? Y usted mira las vigas ahí. Pero todos sabemos que para que una casa se mire bonito y se pueda aislar ese techo, hay un techo falso. Lo que se le conoce comúnmente como encielado también. Pero en un centro de datos estamos hablando que no solamente hay un techo falso o un encielado, ¿verdad? Que debe de llevar una altura, sino que también hay un piso falso. Y ya vamos a ver más adelante, creo que están las medidas de ese techo falso y ese piso falso. Quiere decir que esta casa debe ser alta. Por ejemplo, yo sí me he puesto en varios proyectos porque muchas veces me ha tocado, porque, bueno, me he desarrollado, como ya les he mencionado, en la parte de redes y me ha tocado muchas veces ir a casetas, en los cerros, así como les estoy contando, o en lugares, en data center, y a mí me ha tocado hacer la parte de infraestructura de equipo y de redes, ¿verdad? Entonces, cuando está uno con el ingeniero, cuando está con el arquitecto, uno puede diseñar desde ahí, le puede decir, mire, necesito una altura de tantos metros, ¿verdad? Y de verdad que una casa se puede construir de esas alturas, no hay problema. Incluso su casa, así como esa casa que están viendo ahí ustedes en la presentación, el día de mañana que ustedes quieren tener una casa con bastante altura de techo, la pueden construir sin ningún problema. Hay casas así. Y hay casas así que la gente prefiere, ¿verdad? Y hay casas en lugares, los americanos usan mucho eso, las alturas, porque son casas muy frescas, ¿verdad? Aquí en los 80, en los 90 se construyeron muchas colonias con casas que el nivel entre el piso y el techo era mínima, ¿verdad? Y usted entra y mira el techo ahí bien cerquita. Pero realmente que en esas casas no son tan frescas, por ejemplo, la iluminación, entonces tienen un montón de problemáticas, diría yo, más problemas que ventajas, ¿verdad? Más desventajas que ventajas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que, volviendo al tema, el piso falso que yo voy a construir abajo, así como el techo falso, entre esos dos debe haber una distancia entre 2,70 y 3,30, ¿verdad? Y además, para las paredes debe de utilizarse pintura plástica lavable, ¿verdad? Es lo más ideal. ¿Por qué es muy importante la pintura? Bueno, ahora si ustedes van a pintar lugares y locales, etcétera, para hablar un poquito más comercial, le venden a ustedes una serie de pinturas, ¿verdad? Que si la quiere antihongos, que si la quiere, eh, no sé, que para bacterias, que esta, mire, le dura tanto tiempo, que esta es mejor, que esta no. Bueno, yo me acuerdo que tuve un estudiante que él se dedicaba a eso, a la parte de la pintura, ¿verdad? Y porque hacíamos proyectos ahí dentro de la universidad de pintar aulas y cosas así, pues él sabía cuánto costaba y podía conseguir pinturas de tal y cual cosa. Entonces, la pintura plástica, ¿verdad? Se refiere a una pintura que más que todo lo que nosotros andamos buscando en un ambiente de un data center es que ciertos químicos no se mezclen en el ambiente, ¿verdad? Que está cerrado o sellado, porque un data center es muy hermético, muy sellado, podríamos decir. Y la pintura plástica lavable es la que va más de acorde a esa normativa, porque acuérdense que estamos puntualizando en cuidar equipos, pero también principalmente el recurso humano, ¿verdad? Y estamos cuidando ambas cosas con este tipo de pintura plástica lavable, que nos permite esas situaciones. Entonces, por esos pequeños detalles, en la siguiente presentación, nosotros vamos a observar
la siguiente lámina, van a observar ustedes ahí que tenemos las que más nosotros conocemos, los tipos de pintura, aceite y acrílica, ¿va? Y acrílica nos referimos a agua. Entonces en el aceite, cuando nosotros vamos a pintar con ese tipo de pintura, decimos que hay mate y brillante. El mate es lo contrario, el brillante, que no tiene brillo. Y así, ven ustedes que entonces esas son las que no deberíamos nosotros de elegir. En todo caso, deberíamos de elegir una pintura acrílica de agua y que en este caso sea de su fórmula plastificada. Yo he pintado con ese tipo, bueno, yo creo que he pintado con varios tipos de pintura, ¿va? Y esta plástica es la que más me recuerda porque cuando usted está queriendo quitarla, ¿verdad? Y pintar con otro tipo de pintura, valga la redundancia, usted ve que se descascaja no normalmente como una pintura de aceite o otra pintura, otro tipo de pintura de agua de mate, sino que prácticamente puede arrancar así como que fuera un plástico a los pedacitos. Entonces es una de las pinturas y es una de las pinturas más caras también, pero vale la pena por todo esto que nosotros estamos mencionando. Sigamos aquí entonces. Vean ustedes esas figuras con las que les estaba diciendo, ya hemos conocido un cielo falso, pero el piso falso. Entonces aquí vamos a la temática. ¿Por qué es importante el piso falso? Bueno, si el cielo falso nosotros lo miramos de manera estética, ¿verdad? En nuestras casas, el piso falso sería no para mirarlo de manera estética, sino que quiero que piensen 2 segundos, ¿para qué necesitamos el piso falso? Vean ustedes ahí en las fotos, ¿qué es lo que tenemos abajo? Un montón de cableado eléctrico, cableado de red, ¿verdad? Porque por ahí nosotros tiramos las interconexiones, podríamos estar tirando todas las interconexiones del equipo que tenemos, de ese data center. Y tenemos que pensar en la escalabilidad, tenemos no solamente que pensar en que, ahorita solo tengo 2 cables que cruzan por aquí, ¿para qué voy a poner, verdad, piso falso? Sino que tenemos que pensar en la escalabilidad que con el tiempo, y se los digo por experiencia, se va formando, ¿verdad? Un marañero, como decimos nosotros. Yo tengo, se puede decir, mucha experiencia en esta parte, como les digo yo, de organizar cables, porque así como les he comentado que he andado en todos los cerros colocando equipo de telecomunicaciones, nos ha tocado hacer esta parte. Y créanme que al momento de tener un rack de telecomunicaciones con equipo y ver cables de conexión de red, cables de conexión de energía eléctrica, cables de por aquí, por allá, entonces se forma un marañero, ¿ah? Y lo mejor es saberlo organizar. Entonces, me acuerdo yo que nos poníamos con un montón de fajitas en los racks a organizar desde ahí los cables hasta arriba y abajo. Eso es algo bien importante. Entonces aquí vemos nosotros que hay los principales usos del piso falso es la galería de cables, como estamos mencionando, cableado eléctrico y o de telecomunicaciones, y instalación de sistemas de puesta a tierra, y o sea, de la descarga estática. Son para 2 cosas, ¿verdad? El puesta a tierra. Realmente aquí mencionamos solamente la descarga eléctrica estática. Descarga eléctrica estática normalmente se conoce como, bueno, la que nosotros manejamos estáticamente como persona, ¿verdad? Es energía que a veces ustedes tocan a alguien y ¡plac! Le dan un toque, ¿verdad? Eléctrico ahí. O que abren una puerta metálica de aluminio o van al freezer, ¿verdad? Y entonces usted, me agarró la corriente y usted anda cargado estáticamente. Los circuitos de los dispositivos de hardware, si ustedes ya los han visto, tienen muchos componentes que le llaman CMOS, ¿verdad? Que son los componentes que van en los microprocesadores, en los microchips, ¿verdad?
y que en la actualidad son los que se han desarrollado y son muy buenos, de muy buena conductividad, pero la problemática de ellos al mismo tiempo es que vaya a haber una descarga estática, ¿verdad? Y que esto los pueda dañar. Entonces, muchos problemas en equipos se pueden producir por esas descargas estáticas. Entonces, por eso debe haber una instalación de sistema de puesta a tierra muy bueno. ¿Qué es lo que quiero que se imaginen ahorita? Y creo que lo que tienen más cercano ahorita de ejemplo es en su casa. En su casa ustedes tienen un contador y cuando van a poner ese contador, los del ENE, ¿verdad? Les dicen, y bueno, necesitamos que su contador esté con la salida de las mechas de cable, ¿verdad? De las líneas vivas y el neutro y necesitamos un cable a tierra, correcto. Entonces ese cable a tierra, ¿verdad? No es que lo escondemos en la tierra, así que no lo miran ahí. Lo que va ahí realmente es una varilla, ¿verdad? Viéndolo, es de bronce, correcto. Así es. Hablando de eso, tengo muchos estudiantes del técnico Honduras, miré ahí algunos estudiantes de computación, me imagino que llevaron clases de taller, los que han estado en colegios técnicos, entonces entienden mucho más este detalle, ¿verdad? Porque han pasado por todos los talleres de electricidad y de electrónica, bueno, qué bueno, manejan bien esta parte. Entonces, para los que no saben igual, hay que explicarles que ese cable, ¿verdad? Va con una varilla de tierra, tal como dijo el compañero, ustedes lo escucharon, aterrizado al neutro, y eso se le llama corrimiento de neutro, porque, bueno, hay un número de cargas, de corriente y todo eso, ¿verdad? Que la varilla de tierra, pues al final, la finalidad es proteger y que ese neutro funcione como debe funcionar. En este caso, vemos nosotros que es el caso de descargar esa energía estática que nosotros tenemos. Realmente que hay de sistemas, ¿verdad? De puesta a tierra a sistemas de puesta a tierra. Esto podría ser una clase completa, ustedes. Una clase completa y totalmente aparte de los sistemas de puesta a tierra, ¿verdad? Porque yo puedo proteger casas enteras con puesta a tierra, yo puedo proteger esas torres que ustedes ven, las torres eléctricas, las torres de telecomunicaciones, que son las que donde normalmente esos truenos que últimamente están pegando pueden ir a dar lo más seguro ahí, ¿verdad? Por la atracción de la energía eléctrica y por la conductividad de los materiales. Y entonces esos equipos deberían de tener varias varillas y varios cableados, ¿verdad? De cobre que vaya pegado a esos equipos y a esas torres y fundidos, porque ahí hay sistemas de puesta a tierra que lo que queremos nosotros en los sistemas de puesta a tierra es que no haya pérdida en el cableado y que realmente la energía encuentre el mejor camino para fluir. El mejor camino para fluir. Un ejemplo del mejor camino para fluir, para hacerles la analogía. Y piensen en la ducha. Y los que tienen ducha. Todos los días, o cuando hay energía ahí, o cuando hay agua, nos duchamos y queremos el agua caliente, ¿verdad? Y la verdad que lo que hay arriba es una resistencia. ¿Y cómo es que esa resistencia, si es agua y es conductiva y estamos a tierra, no nos agarra ahí por sorpresa? Bueno, debe ser porque tiene un cable a tierra, ¿verdad? Por lo menos conectado a la lata del tomacorriente, que lo que hace es que cualquier descarga, mejor, en vez de buscar el agua conductora, hace una descarga a través de un cable, ¿verdad? De tierra, que es más conductivo y se va por ahí, por ejemplo. Entonces eso es lo que queremos lograr nosotros con un sistema de puesta a tierra que no dañe el equipo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la naturaleza también atrás, ¿verdad? De los equipos que tenemos y que pueden ser caros y un rayo, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Bueno, eso es un tema, como les digo, bien, dejémoslo ahí. Ahí yo creo que está suficientemente explicado. El flujo de aire frío, caliente. Muchas veces nosotros, por ejemplo, destapamos una máquina para decirles el flujo de aire.
para explicarle un poquito del flujo de aire frío caliente. Destapamos una máquina de computadora, ¿verdad? De escritorio. Y han visto ustedes, tenemos una o dos ventiladoras por ahí, una que va en el CPU, otra que va en la fuente de poder y otra que va para la máquina. Y en general, esa ventilador que va para la máquina saca todo el flujo de aire caliente. Y, y las que están adentro digamos, de la fuente de poder y del procesador están prácticamente metiendo el aire en esos componentes. Entonces se requiere que el aire que está adentro esté frío, ¿verdad? A una temperatura normal. Y que hay una ventiladora que esté sacando aire caliente y otra que esté metiendo a esos dispositivos. Entonces, vean la relación. Mucha gente se pone a inventar y dice, voy a ponerle 2 ventiladoras a mi, por ejemplo, a mi computadora de escritorio. Pero realmente que tenemos que saber bien si esa ventiladora va a meter aire o va a sacar aire. Porque si pongo una ventiladora a sacar aire y otras a meter, la verdad que lo que estoy haciendo es neutralizando un flujo de fuerza, ¿va? Bueno, ahí ya sería un poquito más de física y estudiar otros detalles. Entonces hay que realmente saber si lo que vamos a hacer mejor es sacar todo ese aire, todo lo que pueda, con 2 ventiladores, o voy a poner una a sacar y otra a meter y voy a neutralizar. Depende si el ambiente también está helado afuera, ¿verdad? Y hay un aire acondicionado, no sé. Entonces, eso solo se los dejo en su mente, ¿verdad? Para que piensen un poco. Pero, ¿a qué es lo que quiero llegar yo acá? Que realmente el flujo del aire es importante. Bueno, eso lo conocemos, pues eso hasta en los vehículos, ¿verdad? Y en todos esos dispositivos. Bueno, entonces, en el piso falso, ¿cuál es la altura recomendable? Aquí vamos a ir midiendo también un poquito lo que es el reloj el día de hoy. La altura recomendable es 30 centímetros si el área del centro de cómputo es de más de 100 metros cuadrados. Acuérdense que estamos hablando de piso falso. ¿Cuál es la altura recomendable según una norma? La altura recomendable del piso, ¿verdad? Del piso que está fundido. Si es que no lo vamos a fundir porque lo estamos preparando. Pero si ya es un local en donde nos vamos a establecer y ya hay piso de cerámica, debemos de saber que de la cerámica para ahí deben de haber 30 centímetros si el área es de más de 100 metros cuadrados. Y 40 a 60 centímetros si es mayor a 100 metros cuadrados. Si es mayor a 100. Acuérdense, allá es hasta 100 metros y aquí de 40 a 60 mayor de 100 metros cuadrados. Y entonces la altura mínima podría ser de 18 centímetros si la sala es pequeña. Esa es la altura mínima, 18 centímetros si la sala es pequeña. Vean ustedes la diferencia. Si yo tengo una sala, bueno, comenzamos con los 30 centímetros, vamos para los 60 y caemos en los 18. Ven ustedes que hay una relación que entre más pequeño es menos centímetros. ¿Por qué? Porque se supone que en una sala pequeña yo ya no voy a meter más equipo de lo que puedo. Entonces, igual la proporción de los cableados no va a ser mayor. Pero si yo tengo una sala muy grande, es muy probable que yo siga metiendo equipo, y donde tengo equipo quiero poner más y etcétera, ¿va? Entonces, entre más espacio, más cachivache, ¿va? Así es como nosotros hacemos las casas y todo, donde nos vamos a meter. Yo a veces vivía en casas pequeñas, apartamentos y no tenía tantas cosas, pero cuando me fui a meter en una casa grande me llené de cosas. Entonces lo mismo sucede muchas veces, ¿verdad? En estas relaciones. Entonces el estándar y la norma ya lo establece. Bueno, entonces chicos, este es el tema que traíamos para hoy porque ya vamos pegando para las 9. Solo quiero ver de ustedes cuántos habemos el día de hoy acá.
Habemos 40. Ujú. Habemos 40. Lo que voy a hacer, hoy no voy a pasar la lista como normalmente lo hago. Lo voy a hacer en otra ocasión, sí. Pero ahorita voy, como estoy grabando, entonces esta partecita la voy a ver. Y aquí tengo toda la listita, ¿verdad? En donde dice participantes. Y aquí los puedo ver todos. Ya voy por Francis Alejandro, por ejemplo, Gabriela Giselle. No los estoy llamando, solo estoy viendo la lista. Siempre entren con sus nombres, ¿verdad? Aunque ahí con sus correos puedo identificarlos también. Está la parte de José, Jorge, Karen. Ya voy por ahí. Roger Nieto. Hasta Jesse. Terminamos con William y Jesse, en orden de abecedario. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Listo, entonces, que pasen buenas noches, ¿verdad? Pendientes. La pruebita hoy la teníamos hasta el día de hoy, la había habilitado hasta ayer, pero di un día más, ¿verdad? Por los que tenían cualquier tipo de problema. Así que estén pendientes siempre, por favor, y entrando a la plataforma. Hay gente que veo en sus formas y los veo también en otras clases. Pónganse pilas, ¿verdad? Porque veo que llevan muchas clases y algunos llevan clases pesadas. Y eso es problema porque después, si no saben repartir sus tiempos y organizarse, van a comenzar a tener problemas. Hasta el día 18 es las adiciones y cancelaciones. Así que si alguien ha seguido el paso de estas clases y de las otras clases, yo agradecería de que los que no puedan seguir el paso y que ya aprobaron, ¿verdad? Junto con las otras clases y no pueden seguir el paso, entonces mejor yo diría que abandonen porque, y no es que los esté corriendo, ¿verdad? Sino que yo sé que hablo más que todo, miren ahorita, estamos en la reunión 40, ¿verdad? Estamos en la reunión 40, si ustedes ven ahí en los participantes, estamos 40. Pero la sección es de 50. Puede ser que algunos no pueden entrar y todo. Lo que quiero llegar es al tema de que muchas veces, no es que muchas veces, siempre la estadística es que 5 o más personas nunca estuvieron en esa clase. Y en las listas de espera, nosotros en Taller de Harvard todavía tenemos, en mi caso, creo que hay una lista de espera de 10. En el caso del ingeniero Isaac, por ejemplo, ahí también veo yo que tienen listas también de espera y los otros así. Entonces yo les pediría que a los que, ¿verdad? Vayan, como dicen, ahuecando el ala, los que realmente no van a estar, que la cancelen y se vayan. Después vienen con las cancelaciones, excepcionales, pero en las cancelaciones excepcionales, el problema que se da es que si no cumplen con la excepción, ¿va? Porque excepcionales es excepción a la regla. Y la excepción a la regla es que solo por enfermedad, fallecimiento de un familiar o cónyuge, por motivos de trabajo y bien fundamentado, ¿va? Si es una constancia de trabajo, no me van a andar con una constancia de trabajo de así, hechiza. No, dice la normativa que tiene que ser con hoja membretada, firmada y sellada, ¿verdad? Por el gerente de recursos humanos. O sea que es algo serio. Y mucha gente quiere, no ustedes, yo no estoy hablando de ustedes, pero otra gente quiere falsificar papeles y todo eso. Hoy les estoy hablando de un poquito de ética también, ¿verdad? Porque queremos cambiar este país, pero necesitamos cambiar nosotros mismos. Y eso se incluye de que yo no voy a ser antiético en ese detalle que le estoy hablando al momento de cancelar y además estoy afectando a un montón de gente. Entonces, los redagullo, hay que los que no van a estar, mejor la abandonen y le den el cupo a otro que sí quiere. Por lo general, y como vi en las listas la vez pasada, siempre está la gente con las cuentas más nuevas,
son las que están más ahí y van más avanzando, más rápido. Y las cuentas que están más atrás siempre se van quedando. Yo sé que muchos de repente las cuentas más viejas trabajan o tienen otras cosas, pero traten de ponerse al hilo porque también hay cuentas viejas que son muy buenos, ¿verdad? Los estudiantes, hay de todo. Pues uno no puede juzgar. Pero esa es la estadística, pues, y eso es lo que uno ve. Entonces, muchachos, ¿verdad? Si no hay más. Lick, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Es sobre los cursos en Cisco. Bueno, es lo que le había preguntado la vez pasada, que me dijo que iba a avisar cuando iba a habilitar o algo así, ¿verdad? Que dijo que no se podía llevar cualquier curso en sí, que había que llevar un curso en específico. Es que el curso que nosotros vamos a llevar es un curso que Cisco tiene un montón de cursos libres. Ahí, si usted entra a NetAcad y usted tiene cuenta y todo eso, usted se mete y hay un montón de cursos libres de IoT, ahorita hay de Linux, ¿verdad? Hay hasta de programación, hay de redes básicas, creo, sí. Pero los cursos las certificaciones que nosotros damos exclusivas para estas áreas, por ejemplo, si fuera redes, está el CCNA, que ese no es libre, ese es con un acompañamiento de un instructor. Entonces uno, en este caso yo soy instructor de Cisco y yo abro una sección para esa clase de redes, por ejemplo. Y en el caso de ustedes que son de hardware, taller de hardware ahorita, el curso más apropiado y que va más pegado a taller de hardware es el IT Essential. Y ese IT Essential sí se abre con un instructor, no es de los cursos que está ahí, que hay un montón de cursitos que da Cisco, no, ese es especial. Entonces en ese los estoy metiendo. Solo que estoy dando tiempo porque, ¿verdad? No me han dicho todos, me imagino, no lo han puesto. Acuérdense que hay que poner los que estén interesados, que hay que ponerlo en el foro, ¿verdad? De consultas. Ahí es donde deben de ponerme, así como han visto la lista de los demás, porque solo veo como 20 que quieren, pero no sé si alguien más quiere. Entonces, para irlos metiendo a todos, el curso es 70 horas. ¿Verdad? 70 horas es menos de una semana corrida, así que igual va a estar abierto todo el periodo, o sea que multiplicado esa semana por 15 semanas, que es lo que tiene el periodo, ¿verdad? Legalmente. Entonces ustedes pueden dividir esas horas en esas 15 semanas hasta terminar. Y ya cuando vamos a terminar a poner el último examen, ahí ustedes me presentan ese certificado y como les dije, queden eximidos de su último examen, ¿verdad? De las tareas no, como mencioné, pero del examen último, sí. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Si no, pues entonces, estimados, cuídense. Voy a dejar de grabar.